Para ser un pequeño político. 2. ¿Qué es la libertad? Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. Libertad es también el estado o la condición en que se encuentra un individuo que no está en condición de prisionero, coaccionado o sometido a lo que le ordene otra persona. Asimismo, se utiliza la palabra libertad para referirse a la facultad que tienen los ciudadanos de un país para actuar o no según su voluntad y lo establecido en la ley. Ceba la segunda. En pocas palabras, no sé si se dieron cuenta, todo esto fue creado por esclavos griegos 4000 y 6000 años antes de Cristo aproximadamente. Por necesidad de la raza humana. Para organizarse y protegerse de amenazas externa e interna. En cualquier territorio. La democracia con sus reglas o ley. Les enseñaba a los ciudadanos o pueblo cómo con unión podían fortalecerse en cualquier lugar de la tierra, en donde habiten sus individuos. Pueden vivir en paz y defenderse de otros hombres que quisieran someterlos. A lo largo del tiempo. Tú no pagas impuestos, obedeces leyes o regalas tu libertad porque sí. Aún hoy, por más que no te lo enseñen, la Constitución te estás protegiendo y protegiendo a los tuyos. E inclusive de algunos hombres que habitan tu sociedad. De su egoísmo, avaricia y codicia. El deseo de vivir en paz y ver crecer a tu familia, tu sociedad, tu país. Es lo que te llevó a tus antepasados a defender la democracia y aceptar la Constitución. Y no sé si hoy tú conoces la Constitución. En la antigüedad se libraron muchas guerras para que la democracia y la libertad vieran la luz. Ella ampara la libertad y el bienestar de ti y tu familia en esta sociedad, en este país. Los políticos, un ciudadano común igual que vos, ocupan el puesto que le corresponda, después de las elecciones y están allí, ocupando el puesto que toda la sociedad le confió. En el Congreso de la Nación, lugar donde los políticos deberían reunirse y llevar las inquietudes de su población. Están obligados en democracia por la Constitución, la ley suprema, a cuidarnos a todos nosotros que somos el pueblo de la nación. Lean el preámbulo, son tus derechos, te los ganaste. Que los políticos por ley están obligados a cumplir y son las bases que guiará a esta nación. Los políticos que no hagan esto en democracia están violando la ley suprema. Los jueces y su mecanismo que no actúen están violando la ley suprema, son delincuentes. Partiendo de la base. En democracia igual Constitución nacional por ley suprema. Los políticos en ejercicio, no pueden hacer lo que quieren como te lo han hecho creer estos 200 años. Hacer del Congreso una sociedad ilícita. Para que los políticos, jueces y poder judicial de turno te traicionan, violen la ley suprema para regalar y robar el esfuerzo de todo el pueblo argentino. Ponen en riesgo el bienestar de su población, la defensa nacional y la paz interior. Cuando el pueblo se olvida de hacer respetar la Constitución en una nación ocurre esto. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Los políticos inventan excusa para esclavizar su población con sueldos miserables. Permiten el saqueo de los recursos naturales de tu territorio. Te contaminen el suelo, el aire y el agua y muchas cosas más. Te someten con su propio sistema en nombre de la democracia y te envuelvan con sus propias leyes, ignoran la Constitución, crean leyes que los favorecen a su recaudación, y legales que favorecen a naciones extranjeras. Te niegan tu derecho a expresarte y con argumentos intenta impedirlo, te quitan la posibilidad de defenderte de la injusticia por no tener dinero. Ya no hay igualdad. Malgastan y se roban los recursos del país. Dejan sin educación, sin salud, sin ejército, sin seguridad, sin ciencia, sin tecnología, todo esto de calidad a su población. Descuidan a los niños y ancianos por pagar deuda innecesaria. Argumenta que por falta de presupuesto. Les impiden al país el desarrollo científico, tecnológico, económico, industrial. Fomentan el desarme de la población, desarman lentamente el ejército.
Sin ejército lentamente promueven el desarme de la defensa nacional, dejando al país indefenso, cambiando el sentido a los impuestos. Los políticos hoy lo usan para pagar sus propias deudas y adornar senadores al poder judicial, jueces y abogados. Permiten las instalaciones de bases militares de otras naciones en nuestro territorio, destrozan la moneda nacional, destrozan la economía interna del país. Endeudan y debilitan a su pueblo, constantemente por hoy por décadas. Y se roban el dinero de su pueblo, que luego sacan al exterior. Hambrean a su pueblo, para exportar alimentos y favorecer a explotadores. Exportadores destrozan la industria nacional para favorecer la industria de otros países. Destrozan el comercio. Roban y saquean a su pueblo junto al extranjero. Desarman su población, para que sea más fácil reprimirla y someterla. Permiten que el extranjero que no vive en el país compre grandes extensiones de tierra, siembre en ella o produzca ganado y se lleve los recursos. Permiten que extranjero instales, empresas contamínate de suelo el aire, el agua y no le cobran impuestos por años. Los recursos naturales son explotados por multinacionales, sin control serio por parte del Estado. Regalan al extranjero tu energía, gas, agua, petróleo, electricidad. Funden la empresa nacional que debería cumplir esa función. Y te cobran a vos los recursos en base a una moneda extranjera. Respaldan moneda extranjera. No valoran tu trabajo, no respetan tu país y constantemente te están devaluando tu moneda, con ello tu salario. Te niegan el acceder a una vivienda digna, a una vida digna. Le dan privilegios a los extranjeros mientras a ti con diferentes argumentos todos los días te crean impuestos nuevos. Con mentiras les roban a toda su población el presente, hipotecan el futuro. Te roban en la caja de la jubilación durante años y luego la jubilación. Pagas peajes absurdos y se quedan con la plata de los impuestos destinados para eso. Crean leyes y tribunales de falta con jueces que no son para sacarte plata, con la excusa de cuidarte. No solucionan los problemas de su población. Pagas impuesto por salud, educación, seguridad. Y no cumplen, no combate la corrupción política, al poder judicial corrupto. No rinde cuenta al pueblo cuánto se van de la plata que toman y administran durante su gestión. No se investiga la vida de lujo de los políticos y de los que administran justicia. No dejan crecer a las pequeñas industrias nacionales por favorecer a las multinacionales. Destrozaron, dando de baja las líneas del ferrocarril de pueblo y de carga. Sus políticas económicas se dedicaron a cerrar fábrica por décadas. Al no quedarles trabajadores. Te quieren jubilar a los 80 años. Hacen negocio con el Estado sabiendo que no es compatible con el cargo público. Usan información privilegiada para su propio beneficio. Podía estar otro 15 minutos nombrando cosas fuera de la Constitución que los políticos no respetan. Y están violando la ley. Y todo el poder judicial no actúa, es cómplice. Y responsable por permitir todo esto. Grábate esto: los políticos de turno están allí primero para respetarte y obligados a observar la ley y representar la Constitución. Es la base de tu sociedad y la ley suprema fue creada para defender tus derechos, tu territorio, tu nación, tu moneda, tu educación, tu salud, su gente hasta el último rincón. La Constitución que le da el poder al político también le marca el rumbo. Es hora que la patria argentina aprenda a demandar y exigir que los políticos cumplan con la Constitución y que la justicia vuelva a nacer, poniendo preso a los jueces y políticos corruptos. Es difícil hacer que un hombre entienda algo cuando su salario depende que no lo entienda. El hombre sigue siendo presa del hombre por más avanzado que te hagan creer que somos. Hoy la economía es el arma del siglo, que le permite a las potencias controlar un país sin tener que movilizar tropas o montar un conflicto. La economía es un arma de doble filo que por un lado puede darle riqueza y prosperidad a su pueblo, pero por el otro lado,
es un arma silenciosa que mata sin hacer ruido a su población. Cuando cae en manos de políticos corruptos y traidores que crean un poder judicial cómplice. En países donde los políticos son honestos con su población y no entran en su jueguito, defienden los derechos y recursos de su territorio. Y si no aceptas las condiciones de sometimiento y saqueo, se preparan para pelear. Así fue siempre motivos de muchas guerras y batallas. Libertad o muerte. La Constitución de la Nación Argentina está encabezada por un párrafo conocido como el preámbulo, que da cuenta del contexto, de los fundamentos y los objetivos de la ley suprema. Su texto actual es el siguiente. Los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina. Un pequeño análisis. Promover el bienestar general es impulsar el bien común de todos, de la sociedad, es decir, el bienestar de los hombres y grupos que conviven en nuestro Estado. Este propósito tiene en cuenta no solo el aspecto material o económico, sino también todos los elementos necesarios para el bienestar de la comunidad, permitiendo al hombre, a través de la participación en el bien común, el pleno desarrollo de su personalidad. Por ello, el Estado debe crear las condiciones necesarias que posibiliten esa realización del hombre. La plenitud de la persona solo se concreta si la sociedad proporciona las bases y las condiciones fácticas para que se realice. Esta finalidad debe ser perseguida por el Estado federal y por las provincias, en forma concurrente, en virtud de lo dispuesto por los arts. 75, Inc. 18. Y 125. Proveer a la defensa común es un objetivo fundamental del Estado. Se propone otorgar al Poder Federal las fuerzas suficientes para la defensa del propio Estado, de las provincias y de la población. Significa también la defensa de la Constitución, de la comunidad y, con ella, de la persona humana. La defensa común que debe proveerse está por encima de intereses individuales y grupales, de banderías o sectores. Por ello, el Estado debe crear las condiciones necesarias que posibiliten esa realización del hombre. La plenitud de la persona solo se concreta si la sociedad proporciona las bases y las condiciones fácticas para que se realice. A estos políticos pónganle el nombre que quieran, pero están traicionando su patria. Esto se va terminando, pero quiero recordarles algo de nuestro amigo judío Moisés. 43. El emigrante que resida contigo subirá cada día más alto, mientras que tú caerás cada vez más bajo. 44. Él será tu acreedor y tú serás su deudor, él irá a la cabeza y tú quedarás rezagado. ¿Por qué puede ocurrir esto? Solo porque ese extranjero que nació se crió en tu territorio nunca se sintió argentino. Imitan a la naturaleza. Los cuclillos, también conocidos como cucos, incluyen a varias especies de pájaros parásitos que dejan en manos de otros la responsabilidad y la carga de criar a sus polluelos. Estos pájaros luego vuelven a reunirse con pájaros de su misma especie. Esto es una estrategia de supervivencia. El pichón se quedó con el esfuerzo y los recursos. Bien, ahora entiendes por qué termino diciendo. ¿Qué justicia puedes tener en un país de políticos cobardes, mal educados y traidores? Que están robando, estafando y saqueando tu patria junto al extranjero. Hoy no se usan armas para saquear los recursos de otro país, está la economía. Y el libre mercado, mercado financiero y banqueros. Junto a políticos y sistema judicial de corruptos y traidores.
La ley para detener a estos traidores existe, la Constitución. Depende de todos nosotros hacerla cumplir. Y te recuerdo que la patria somos todos los argentinos. Dedicado a todos los políticos que dicen que los argentinos somos vago. Y no sabemos votar.